Cobertura especial NTN 24 en la frontera de México y Estados Unidos. Mientras miles de migrantes siguen entrando sin documentos, con una deportación casi inminente, otros miles aguardan el llamado de las autoridades estadounidenses para continuar sus trámites de asilo. Es el caso de aquellos que solicitaron este beneficio, pero con la obligación de esperar en el país vecino bajo el programa Quédate en México. Actualmente hay 25.000 casos abiertos y más de 2.400 han reingresado a suelo estadounidense para continuarlo en libertad. Estefanía Ochoa se encuentra en Ciudad Juárez. Buenas tardes, Estefanía, ¿qué tal? ¿Qué tal? Continuamos en esta cobertura especial sobre migración. Estamos en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, colindante con El Paso, Texas. La situación de este lado es completamente distinta, y es que quienes han llegado hasta este punto para alcanzar el sueño americano se han topado con distintos obstáculos. La señora Luz viene desde Guatemala, ella lleva ya aquí desde el 2019. Afortunadamente logró regresar a México, ser deportada, pero ya con un inicio de un proceso de asilo. Ahora solo está esperando a que en días pueda ser enviada a Estados Unidos nuevamente a continuar este proceso, pero en libertad, junto con su pequeña. Señora Luz, me decía, desde Guatemala, 2 años ya, pero estamos ya aquí enfrente de este albergue Leona Vicario y está a tan solo unos pasos. ¿Qué le van a hacer el día de hoy? ¿Qué espera usted de este albergue? Pues la prueba del coronavirus, examen general y a esperar a ver qué nos dicen, pero espero en Dios que pronto nos manden ya, que termine esta pesadilla de estar aquí en México. ¿Qué tan difícil ha sido vivir aquí en Ciudad Juárez 2 años? Pues demasiado difícil, porque ahí donde vivíamos, casi solo drogadictos. Mire que el domingo un hombre empezó a andar molestándonos, pero gracias a Dios, Dios nos defendió. Mire que la vida aquí en México es difícil. ¿La intentó agredir a esta persona? Sí, nos insultó, decía que quería la cabeza de los de Guatemala, de los de Honduras, porque no teníamos nada que andar haciendo aquí. Pasó molestando domingo, lunes, martes. Gracias a Dios el señor de ahí donde vivíamos le pidió que desocupara y que se fuera y nos dejó de molestar. Pero es muy difícil, aquí cuesta encontrar trabajo, lo discriminan a uno. Tiene usted una pequeña y como madre, ¿qué ha hecho este tiempo para estar con ella y al mismo tiempo encontrar un sustento? Pues trabajar, pero aquí es muy difícil. Le dan trabajo a uno, pero le pagan poco. Trabajaba con una señora, nos dejaba encerradas. El día que descansábamos no podía salir, no nos daba de comer. Es muy difícil aquí. ¿Qué espera usted de Estados Unidos si logra cruzar ahora que le autoricen? ¿Hacia dónde se va a dirigir? Pues con mis hermanos, primero Dios, y allá sé que se puede salir adelante porque en Guatemala está muy difícil. Yo vengo de allá porque me querían asesinar, traigo pruebas, pero lamentablemente es la primera vez. Ni siquiera nos dieron los papeles, me presenté a corte en febrero, me la pusieron para junio, pero como están suspendidas hasta ahora, que gracias a Dios se nos da la oportunidad nuevamente. ¿Ha sido Guatemala igual de difícil que vivir aquí en México estos 2 años? Pues la verdad que sí, Guatemala está muy difícil. Mi esposo me dejó con 2 hijas, yo no pude traerme mi otra hija. La tengo allá. Pero primero Dios me la puedo traer también a ella. Si hubiera algún contratiempo, señora Luz, y no pudiera usted entrar a Estados Unidos, ¿correría el riesgo de enviar a su hija pequeña sola para que las autoridades le entreguen a su familia, que me dice que está en Connecticut? No, cuando yo no me separo de mi hija. Si me nos dejan entrar, primero Dios va a ser juntas. Hay familias que han enviado a miles de niños no acompañados a la frontera. ¿Qué piensa usted cuando ve esos casos? Pues ahí sí, como digo yo, cada cabeza es un mundo, pero yo jamás haría eso. ¿Qué va a ser un niño sin su mamá? No, si el papá las abandona y uno no tiene por qué abandonar. Si nos dejan entrar, primero Dios va a ser juntas y pronto, primero Dios, me traigo a mi hija grande. Pero no, yo no aconsejo a nadie que se separe de sus hijos. Es difícil, ¿no, señora? Difícil.
espera, confía en las autoridades mexicanas para que lleven este proceso? Primero Dios que sí. Si ya nos llamaron ya 2 veces, espero que sea, porque sí, ahora sí se nos va a conceder pasar. Señora Luz, yo le agradezco mucho estos minutos. Sé que espera su cita ya para entrar a este albergue y ojalá sea en cuestión de días para que pueda usted comenzar con este proceso ya en libertad en Estados Unidos. Sí, primero Dios, Señor, gracias. Gracias, señora Luz. Parte de las historias que viven como la señora Luz, cientos y cientos de migrantes que lo único que buscan es una nueva vida, oportunidades de trabajo y fuera de países donde la violencia pues les ha provocado precisamente tomar esta decisión, salir de ellos. Desde Ciudad Juárez, en Chihuahua, Stephanie Ochoa, NTN 24. Stephanie, muchas gracias. Testimonios que sin duda nos llegan. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses siguen registrando un gran número de detenciones a lo largo del Río Grande, donde los residentes que han sido testigos de este problema por años se muestran sorprendidos por el aumento, así como el riesgo al que se enfrentan los inmigrantes. Las autoridades insisten en los peligros de cruzar de manera irregular. Ejemplo, este caso que asistió la patrulla fronteriza. Hace aproximadamente mes y medio estaba aquí hablando con una de las niñas y le dije a la delegación del Congreso lo mismo, que íbamos a enviarla al hospital. Y a medida que me acerqué a ella me di cuenta de que no podía hablar y le pregunté al personal médico qué pasó. La razón por la que iba al hospital es porque le había dado gangrena y la razón por la que no podía hablar era porque había perdido la voz mientras la violaban. Esas cosas golpean duro. En esta parte del programa saludamos a Graciela Zamudio Campos, directora y fundadora de la organización Alma Migrante. Graciela, bienvenida y gracias por estos minutos para el programa La Tarde de NTN 24. Muchas gracias, Nicolás, y a ustedes por mirarnos acá en la frontera norte de México y Estados Unidos. Gracias por la invitación. Con gusto a ustedes, muchas gracias por el tiempo. Después de un testimonio como el que acabamos de oír, queda uno descorazonado. Una niña que había entrado a Estados Unidos se había quedado sin voz porque había sido víctima de violación y se había cansado de gritar. Este es el rostro, este es el drama de la crisis que hay en este momento en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Por qué esto sigue pasando? Es decir, hablamos de esto año tras año y ¿por qué sigue pasando? ¿Por qué seguimos conociendo estas historias? Bueno, esto sigue sucediendo por, creo que una de las razones más importantes, que es la falta de respeto del derecho a solicitar asilo, que a veces entre los dos países pues coordinan conjuntamente de forma binacional. Esto sigue ocurriendo porque también no hay condiciones de seguridad en los países de los que provienen las personas que solicitan esta protección internacional. Y estas circunstancias, pues bueno, también han sido generadas, incluso en Estados Unidos, cuando hablamos de maras, que han sido después trasladadas al Triángulo Norte, los países del Triángulo Norte de Centroamérica, y que no han sido controladas por sus países, sino por el contrario, han crecido de forma exponencial, generando una inseguridad en el territorio de estos países que no es susceptible de ser controlada por sus autoridades. Bueno, pues están en un franco desafío al interior de sus comunidades. Estos migrantes no solamente se enfrentan al crimen organizado, a violadores, a coyotes, también se enfrentan a las inclemencias del tiempo, por ejemplo, a las inclemencias de la geografía. Muchos niños, por ejemplo, han resultado con enfermedades respiratorias en los campamentos migrantes mientras aguardan una luz verde para poder tramitar su solicitud de asilo. ¿Qué atención ofrecen ustedes? ¿Qué atención ofrecen las autoridades? ¿Esto se está poniendo bajo un cuidado especial? Qué buena pregunta esta que me hace, porque algo que es importante tener en consideración es que las personas que ahorita han estado siendo procesadas, como decían en la introducción, forman parte del protocolo de protección a migrantes que se estableció en Estados Unidos
y gracias al cual las personas estuvieron atrapadas en territorio mexicano durante todo el tiempo que han durado sus casos, los que están activos. Entonces, hay toda una parte de la población que no ha entrado en atención de organismos como el ACNUR, que son quienes están encargados de hacer este procesamiento para poder ingresar a Estados Unidos para retomar sus casos de asilo. Y estamos hablando de una población que está y que sigue varada, junto con los MPPs que no han sido procesados, en la frontera. Y estoy hablando de diferentes ciudades con un alto grado de peligrosidad, como son Matamoros, como son Tijuana, y otras que a lo largo de la frontera han albergado migrantes en las peores circunstancias, sobre todo gracias a un incumplimiento de las autoridades de ambos países de respetar y garantizar su derecho de acceso a la información. Me refiero sobre todo a que no hay información para la comunidad migrante sobre cómo acceder a servicios de salud en su idioma, en sus circunstancias, de tal forma que la información realmente llegue eficazmente a su conciencia. Tampoco hay información adecuada, más bien no hay ningún tipo de información por parte del gobierno de Estados Unidos respecto de cómo ingresar a solicitar asilo, que es un procedimiento completamente regulado por la ley nacional en Estados Unidos y también por la ley internacional. Entonces, el hecho de que no exista información en ninguno de los dos países respecto de lo que a cada cual le toca atender es uno de los problemas que detonan las circunstancias en las que todas estas familias están viviendo de desatención extrema, en donde no tienen a veces ni siquiera dónde vivir. Hay familias que llevan más de un año viviendo abajo de un puente porque no se les ha podido hacer llegar la información relacionada con todas las alternativas que tienen. Y pues en un marco como el que vivimos mundialmente de pandemia, esta circunstancia de falta de acceso a la información por parte de países colindantes respecto de los refugiados y solicitantes de refugio son pues violaciones al derecho internacional de los derechos humanos que generan responsabilidad internacional grave y nacional también. Y justamente ustedes están preparando un documento en el que le van a pedir al gobierno de Estados Unidos que por favor que sean claros, que hay desinformación en este momento sobre el asilo a los migrantes. ¿Por qué? Pues miren, sobre todo, más que un documento, justo acabamos de hacer nuestro primer conversatorio sobre un fenómeno que está ocurriendo aquí en la frontera de Tijuana y San Diego, desde mitades de febrero, consistente en un campamento como el que hubo también en Matamoros y que está integrado por familias que llevan más de un año esperando a poder ingresar a solicitar asilo en Estados Unidos, pero que después de el cierre de la frontera el año pasado, pues no fueron informados adecuadamente sobre cuál es la forma en la que ahora pueden acceder a esto. Entonces, la sociedad civil, digamos, por el momento, hasta ahorita, aunque hace mucho trabajo constante y estamos en mucha coordinación, tanto nacional aquí en Baja California como binacional con los defensores en Estados Unidos, no hemos encontrado hasta ahora alguna forma de obligar, sobre todo a Estados Unidos, a brindar la información que debe brindar respecto de cómo acceder al proceso de asilo en Estados Unidos. Y el problema que tenemos con las autoridades mexicanas es que aunque tenemos medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estas no incluyen ninguna medida relacionada con exigir a Estados Unidos que brinde esta información, porque es exactamente las autoridades de Estados Unidos quienes tienen la facultad de brindar esta información a las familias. Claro, no las autoridades mexicanas. Es que mal contados han sido ya más o menos unos 75 días del gobierno de Biden. Ha prometido, por ejemplo, el fin del programa Quédate en México y ha sido a cuentagotas que los migrantes han estado pasando para solucionar su proceso de asilo en suelo estadounidense. ¿Ustedes cómo han visto estos primeros meses del gobierno Biden tras las promesas y todas estas campañas que dijo que iba a hacer en la frontera?
Pues verdaderamente vemos con tristeza que en realidad no existe una voluntad política que sea concordante con el mensaje público que brindaron en un inicio. Vemos que aunque la política de Quédate en México o MPP ha sido, digamos, de algún modo desatorada porque están empezando a ingresar todas las personas que tienen sus casos activos, no nada más este ingreso ha sido muy, muy paulatino y muy, muy lento, sino que además el hecho de que no existe información para poder iniciar nuevos procedimientos de asilo que ya no estén dentro del marco del MPP, pues implica que el MPP en realidad no ha terminado. Entonces, creo que estas han sido sencillamente promesas vacías que no han realmente encontrado una voluntad política que se vea en los hechos, sobre todo por la falta de información. Y un problema gigante que esto está generando en la frontera es que las personas sigan varadas aquí en Tijuana, por ejemplo, y por lo tanto siendo presa de los organismos de delincuencia organizada, sobre todo los que se dedican a la trata de personas migrantes. Entonces, esto pone en un profundo peligro a la vida y obviamente también a la salud de las personas migrantes, porque mientras están en México, pues el Estado mexicano tampoco les está concediendo ningún tipo de regularización a largo plazo que les permita acceder a los derechos más básicos, que son los que más necesidad tienen, que son el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación o seguridad alimentaria y sobre todo el derecho de acceso a la salud, que en materia de pandemia es un tema sumamente importante. Claro. Y de hecho, sobre todo porque ni siquiera los mexicanos están accediendo realmente a y es que ya hemos visto niños que llegan a Estados Unidos, por ejemplo, contagiados de COVID-19. Bueno, Graciela Zamudio Campos, gracias por este panorama que nos ha ofrecido, directora y fundadora de la organización Alma Migrante. Gracias por su tiempo. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Feliz tarde.